semana pasada hablamos el tema se llamaba consejos para grandes y chicos y hablábamos de que nuestro Padre nos da diferentes instrucciones pues sí, consejos de cómo podemos y debemos actuar tanto las personas mayores, en la redacción decíamos ancianos, pero se refería a todos los adultos o que ya tienen cierta madurez, y por otro lado mencionaba a los jóvenes y chicos, ¿no? que es necesario que vayan teniendo su desarrollo, y hablábamos que cada uno de estos dos segmentos tiene sus diferentes necesidades, sus diferentes cuestiones. Al final en el caso de los jóvenes, insistimos mucho en el tema de la humildad, que tenía que ser, dije humildad, ¿verdad? Conté al final, me parezco el presidente, humildad. Decíamos que para los jóvenes lo que más puede ayudarles es reconocer su necesidad de mostrar humildad ante los consejos tanto de nuestro Padre de la Biblia como de los ancianos o de los adultos que los quieren guiar positivamente. Entonces, sin embargo, hay una parte en 1 Pedro 5:8 que ahorita vamos a leer que es muy importante, y no solo para los jóvenes. El consejo era para jóvenes y la lectura iba para ellos. Sin embargo, esta parte es para todos, chicos y grandes, que es muy importante, pero que no profundice porque ese simple tema pues da para una prédica completa. Bueno, esa prédica completa es hoy. Vamos a leer 1 Pedro 5:8 para recordarles e insistirle qué es lo que vimos la semana pasada. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Repito, 1 Pedro 5:8, es parte del mensaje de la semana pasada, pero quiero destacar una parte. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Lo que hoy vamos a platicar, que señalaba Yeudiel ahorita como tema, es que hoy vamos a hablar del dominio propio. ¿Sí? Inclusive ahorita la cita siguiente que vamos a leer, si gustan irse acercando, vamos a leer ahorita la de Gálatas 5, 22, 23. Yo les digo en qué momento vamos a leer, para que vayan buscando Gálatas 5, 22, 23. Para que la vayan buscando. ¿Gálatas 5 qué? Gálatas 5, 22, 23. Ahorita lo vamos a leer, pero para que la vayan buscando. ¿Sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del dominio propio. El dominio propio, lo primero que tenemos que entender, y quizá lo más importante que tenemos que entender acerca del dominio propio, es que es algo parecido a la fe. ¿En qué sentido? En que no es algo que unos tienen y otros no. Ya ven que es muy común decir: es que esa persona tiene mucha fe, es que yo soy de poca fe, o soy débil, o no tengo dominio propio. No, este concepto, tanto la fe como el dominio propio, no son cuestiones que tengas o no tengas. En ambos casos son temas, regalos que nos ha dado nuestro Padre y que nosotros podemos y debemos desarrollar. En ese sentido, la fe y el dominio propio son muy parecidos. A nosotros nos dan una ramita y nosotros tenemos que convertirla en un gran árbol. Esa es nuestra chamba, ¿sí? En el caso de la fe, ¿cómo funciona la fe? Digo, haciendo un resumen, un comentario muy corto. La fe inicia el día que tú conoces a Dios. Tan simple. Ese día es insertado en ti un pedacito de fe que va creciendo a medida que tú vas confiando en Él. Mientras más confíes en Él, más fe tienes. Mientras más fe tienes, más confías en Él. ¿Me siguen? Es un juego en el cual tú empujas y va creciendo y se va desarrollando. El caso del dominio propio funciona de una manera similar. El dominio propio te es dado en un momento, que ahorita voy a explicar en qué momento te es dado el dominio propio, pero crece a medida que tú absorbes la responsabilidad de hacerlo crecer. Sobre todo, pasos gigantes es el momento en el que tú dejas de culpar a alguien, o a la vida, o al diablo, o a todos, de las cosas que no suceden en tu vida. ¿Me siguen? La fe, el dominio propio tiene esa naturaleza parecida. Se te da un poquito, pero tú tienes la habilidad, posibilidad y poder para hacerlo crecer. Vamos a empezar, ¿sí? Leyendo ahora sí y determinando qué es el dominio propio. Los invito a Gálatas 5, en los versos 22 y 23.
Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, primero está hablando de que el mundo, dicen los versos anteriores, ¿sí? Las obras de la naturaleza pecaminosa, inclusive podemos empezar desde el 19 para entender el concepto. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo, que es el autor del libro, está señalando todo lo que la naturaleza pecaminosa y todo lo que el pecado deriva. O sea, todo esto no son acciones que dan pecado, es la naturaleza del pecado es la que da estas acciones. Dice, en cambio, ahora sí en el 22, dice, y es muy claro, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Entonces, del pensamiento pecaminoso, del pensamiento débil, del pensamiento pobre de fe, se producen todas las cosas que ahorita mencioné, la borrachera, la inmoralidad, la perversión. Es decir, estas son producto de un pensamiento débil. ¿Sí? O sea, no son cosas en sí porque existan. Existen porque el pensamiento débil permite, y esas se desarrollan por eso. Bueno, el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, es decir, del Espíritu que es de Dios que vive en mí, florecen estas buenas actividades. Es lo mismo, es decir, para lo malo del pecado florecen estas cosas malas, de lo bueno que es confiar y aceptar el Espíritu de Dios en nuestra vida, es que florecen las cosas buenas. Hoy de esas 7 vamos a hablar específicamente de una que es el dominio propio. Y se lo voy a explicar de esta manera. Creo que va a ser más sencillo que todo lo que acabo de decir, explicándose de la siguiente manera. Inclusive en algunas iglesias, tal vez lo han escuchado algunas personas, el concepto del plan de salvación. Te dicen todo un concepto ligado. Aquí se lo voy a decir en 4 partes muy sencillas. Primera parte, entiendo quién es Dios. Si yo entiendo quién es Dios, me paso a la segunda parte, que es, entiendo que necesito de Dios. Ya que sé que necesito de Dios, la tercera parte es, me rindo ante Dios. Y ya que me rendí ante Dios, entonces dejo que su Espíritu obre en mí. Así es como funciona. Yo no puedo rendirme ante Dios, yo no puedo dejar que su Espíritu obre en mí si primero no lo conocí y entendí que necesito de Él. ¿Me siguen? Tiene que ser así. Primero conozco quién es Dios, entiendo que necesito de Él, me rindo ante Él y luego permito que su Espíritu viva en mí. Haciendo una aclaración. Nosotros somos un espíritu con cuerpo, este espíritu forma parte de Dios, Él nos creó. Sin embargo, si yo no paso por este proceso de entender quién es Dios, saber que lo necesito, rendirme ante Él, mi espíritu no va a estar en conexión con el Espíritu de Dios. Es ahí donde algunos pueden llegar a decir, oye, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos llegamos a ser hijos de Dios porque no pasamos por este proceso. Quiero lo bueno de Dios, pero no estoy dispuesto a pasar por el proceso de aceptar que lo necesito, primero. 2, rendirme ante Él. Y 3, dejar que su Espíritu obre en mí. Si yo no permito que su Espíritu obre en mí, ¿sí? Es decir, si no hago los pasos así como van, no va a florecer mi vida espiritual. Voy a seguir siendo una criatura creada, nada más. Ahora, ¿cómo el tema de la fe y el tema del dominio propio? La fe inicia el día que yo conozco a Dios. Y por fe voy creciendo en, entiendo que lo acepto, que lo necesito, perdón, entiendo que me tengo que rendir ante Él y entiendo que tengo que permitir que su Espíritu obre en mí. La fe va creciendo en esta escalera. ¿Sí me siguen? Ahora, el dominio propio inicia aquí, en el 4, porque en el 4 dice, ¿sí? Yo permito que su Espíritu obre en mí. Y como dejo que su Espíritu obre en mí, ¿sí? Yo creado, entro en conexión con el Espíritu de Dios, entonces empiezan a florecer las cosas buenas. ¿Sí? Platicamos hace un par de meses acerca de la fe y las obras, y decíamos, es que las obras no es que tú hagas cosas buenas para obtener la salvación, sino que por fe, ¿sí? Porque confías, tú dejas que el Espíritu de Dios obre en ti y por tanto salen obras buenas. ¿Sí me siguen? No es que hagas cosas buenas y por eso aumente tu fe, no. Es porque tú dejaste entrar a Dios a tu corazón, dejaste entrar a Dios a tu vida. Entonces, ¿qué sale de ahí? Pues buenas cosas.
Si tienes una plantita en buena tierra y la riegas y la abres bien, ¿qué va a suceder? Va a crecer la plantita y va a dar sus frutos. Si esa plantita la pones en tierra que está seca y no le echas agua y la pisas, ¿qué va a suceder? Nada. Nada. Es más probable que muera. Bueno, aquí es igual. Las obras fueron resultante a nivel físico, a nivel de lo que hacemos, pero a nivel espiritual, lo que sucede es que obtenemos todas estas cosas. Obtenemos amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es decir, todas estas son no porque yo sea bueno, no porque yo sea amoroso, no porque yo sea paciente o amable, no. Es porque yo dejo que Dios sobre mí y entonces eso empieza a florecer en mi vida. ¿Me siguen? Entonces es importante entender esta parte para que podamos saber por qué el dominio propio es, uno, tan importante y dos, cómo es que lo podemos hacer crecer. Porque, y esto es bien importante, seguramente hemos escuchado muchas veces a personas que dicen, ¿cómo, hombre? Si yo creo en Dios, ¿por qué es que soy tan débil y vuelvo a caer? ¿Han escuchado esa frase? Sí. Es más, creo que todos lo hemos hecho. Cuando estamos creciendo espiritualmente, le hemos dicho, ¿cómo si yo voy a la iglesia y yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero soy bien débil y vuelvo a caer en el mismo pecado? Otra vez vuelvo a caer. Entonces, le estamos echando la culpa a Dios. Por algo que debemos que hacer nosotros. Exactamente, ese es el punto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esto suceda correctamente como un fruto maduro, un fruto correcto, un fruto que nos lleve a una vida plena? ¿Sí? Vamos a citar dos cosas. El mensaje de hoy es un mensaje corto realmente, pero es muy poderoso. Tenemos que entender dos cosas en relación al dominio propio. La primera de ellas, ¿sí? Y quiero que me acompañen a Lucas 9:23. Este es importante que me acompañen. Lucas 9:23 es del Nuevo Testamento. De los Evangelios es el tercer libro del Nuevo Testamento. 9:23. A los que tengan su Biblia, a los que les gusta subrayar, doblarle una esquinita, hacerle una marquita, estos son de esos versos que vale la pena, y más por la explicación que les voy a dar ahorita. ¿Sí? Sucede cuando Jesús pone de alguna manera en examen o a prueba a los discípulos preguntándoles quién creen ustedes que soy yo. ¿Sí? Haciendo y ya tuvimos un mensaje, creo que fue en febrero de este año, en relación a ese pasaje, en donde se deja claro, él les deja claro cuál es la naturaleza de él y cuál es la naturaleza de los hombres, entendiendo que hay una diferencia, pero que él está aquí por nosotros. Fíjense lo que menciona en Lucas 9:23, ¿sí? Dice, está hablando Jesús, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Este verso lo hemos escuchado muchísimos lados, en todos lados lo ponen. Pero quiero hacer una aclaración de algo que creo que marca diferencia a la hora de entender el verso. Número 1, donde dice, niéguese a sí mismo, se refiere a, entiende que hasta hoy, que no te has sometido a la voluntad de Dios, tienes que entender que tuviste una naturaleza pecadora. No te está diciendo, eres más pecador o menos pecador. Está diciendo, has vivido una vida sin Dios, por tanto, eso no es correcto. O sea, de entrada, no importa si eres de buen corazón o no eres de buen corazón o eres muy pecador, no. Se refiere a tu vida anterior en la que no estabas sometido a Dios, tienes que entender que existe y tienes que pensar que la vas a dejar atrás. Tú tienes que tomar la decisión de dejarla atrás. Tú tienes que tomar la responsabilidad de decir, la voy a dejar atrás. Y luego la siguiente parte, que es la que creo que es muy interesante, dice, lleve su cruz cada día, me siga.
mucha gente, en muchos lados, en muchas iglesias, han interpretado esta parte como cargue su cruz, creo que en algunas versiones dice cargue su cruz y sígame. Y todo el mundo lo quiere asimilar al proceso del Vía Cruz, en el cual Jesús agarra la cruz y es un sacrificio y es un esfuerzo y tú vas a cargar con tus cosas y vas a hazte responsable y tienes que sufrir y tienes que ser una ofrenda todos los días, ¿sí? En relación a lo que eres para poder andar con Él. Como si la vida con nuestro Padre fuera una vida de sacrificio doloroso o de sacrificio difícil o de sacrificio pesado. Pero si nos vamos a los escritos originales, no habla de una cruz, habla de un madero. Toma el madero y sígueme. Se refería al madero, al bastón que cargaban en un momento dado Moisés, Abraham. ¿Sí? Es un bastón de liderazgo, es un bastón que marca la vida del pastor, el que lleva el control del rebaño, el que toma responsabilidad, el que liderea. Entonces te está diciendo, no te está diciendo, toma tu cruz para que sepas que tienes que andar sacrificando cosas y sufres. No. Te está diciendo, a partir de este momento, tú toma la responsabilidad por tu vida. Si me dicen que hay un cambio enorme en qué es lo que dice, solamente al entender los escritos originales. Entonces no se refiere a algo difícil, se refiere a, está en ti, dar el siguiente paso. Tu vida espiritual, tienes que tomarla con responsabilidad. A partir de este momento tú eres el líder de tu vida. ¿Por qué? Porque ya conociste. Entonces acepta que lo que venías haciendo al estar fuera de Dios, insisto, no es que sea bueno o malo, es lo que venías haciendo sin Dios, acepta que está mal, arrepiéntete, déjalo, y ahora asume la responsabilidad como la asumió Moisés en su momento. Toma tu bastón. Y entonces lidera tu vida. ¿Fijan cómo cambia entonces la traducción? Y dice, y sígueme. Obediencia más que sacrificio. Entonces a partir de este momento es cuando tú vas a asumir la responsabilidad de él. Entonces el dominio propio, que nos quede bien claro, es una responsabilidad personal. Tú le fallas al dominio propio, es tu responsabilidad para tus resultados. Hablamos la semana pasada que en el caso de los adultos, cuando tenemos hijos, hasta que son maduros espiritualmente, seguimos siendo sus guías. Y quizá todavía ellos ya maduros, uno como papá tiene que seguir estando en presión, pero hasta en tanto ellos tengan la madurez espiritual, es mi responsabilidad. Yo creo que fácil hasta pasar la adolescencia es cuando ya podemos decir, ya los suelto, porque se convierten en adultos, hombres y mujeres. Se casen o no se casen, o en un momento, pero ya son maduros espiritualmente, ya son capaces de tomar una decisión. Yo siempre les digo, lo mencioné aquí varias veces, con mi hija siempre tuve un parámetro muy simple de cuando le llegó la madurez. Siempre decía, hija, ¿identificas un muchacho guapo de uno feo? Sí, perfecto, entonces ya no puedes decir que no entiendes. Ese parámetro es bien simple, quiere decir que ya le piensas. A partir de ese momento ya no te puedo tratar como una niña, de que no sabes qué, o sea, ya sabes, ya te puedo explicar cosas de adulto. Pues en este pasaje, a partir de ese momento, tú ya le puedes decir, tu vida, tu responsabilidad, tu nivel de compromiso hacia el dominio propio está en tus manos. A partir de ese momento ya no puedes dejarle el dominio propio a alguien. Es que soy débil. Eres débil porque tú decidiste ser débil. Eres fuerte porque tú decidiste ser fuerte. Porque obedeciste o porque no obedeciste. ¿Sí me sigue? Entonces hay que entender bien claro eso. Las dos cosas que hay que entender, la primera es esta. El dominio propio es nuestra responsabilidad. No hay quien decida por nosotros. Segunda, y lo creo que lo más, bueno, es igual de importante. A la hora del dominio propio es que es totalmente poderoso. Poderoso. El día que trabajamos nuestro dominio propio y lo hacemos crecer a un nivel maduro, es muy poderoso porque nos va a dar estabilidad. Vamos a leer dos pasajes. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. ¿Primera de Timoteo qué? Segunda carta de Timoteo. Segunda. Sí, 2 de Timoteo capítulo 1, en el verso 7.
Dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el dominio propio, si bien es cierto, tú lo vas a hacer crecer, es un regalo dado por Dios. Por tanto, no es poca cosa. Nunca puede ser el dominio propio poca cosa. El dominio propio, el que tú controles, ¿sí? Esa debilidad ante las tentaciones, en realidad es débil por ti, no por el regalo que Dios te dio. Es decir, si tú haces lo que Dios nos pide, es suficientemente poderoso. Y ahorita que leamos la siguiente cita, nos va a quedar todavía más claro cuánto poder hay en el dominio propio. Decíamos en el mensaje hace también como 3 meses que hablábamos de cómo resistir las tentaciones. Decíamos que las tentaciones en realidad pueden estar en el mundo. Esa es la chamba del diablo, engañarnos. Pero la debilidad no está en el mundo. La debilidad la tengo aquí en mi mente, en mi naturaleza humana. Por eso dicen de que no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Es decir, cuando yo dejo escapar mi naturaleza pecaminosa, la dejo escapar de mí, y entonces cuando me mezclo con el mundo, es cuando hacemos mal, es cuando la tentación me hace daño. Entonces el dominio propio no está en controlar, y va muy de acuerdo con las últimas 2 semanas que hemos hablado de eso, con controlar lo que viene afuera, sino con controlar lo que viene adentro. Tú no puedes, así literalmente controlar lo que afecta negativamente a tu vida por parte de amigos o compañeros o el mundo, películas. Hablábamos hace 15 días de las películas. Pero sí puedes controlar y decir: yo no quiero esto. ¿Me siguen? No sé, algo que te cause a ti, que tú sepas que está mal y que te hace ruido en tu vida y que vas batallando mucho para controlarlo, tú tienes que ser capaz de decir no y alejarte. ¿Qué pasó con José cuando la esposa de Potifar se le ofreció? Se peló, el cuate se fue. Porque él sabía que era una tentación. No es que le tuviera miedo a ella. Tenía miedo de su reacción humana y de caer en la tentación. Que dijo, como dicen las películas, patas pa' qué son. Y se fue. Eso fue su manera de resistir. ¿No? Palomita para José. Así nosotros. Tengo una tentación de ver una película que sé que no está bien. Cámbiale. ¿Sí me sigue? O de ir a un lugar que yo sé que me va a llenar de ideas negativas. Aguántate, vete para el otro lado. O de repente ya siento el fuego de que me quiero enojar, quiero agarrar a mi esposa. No, volteate para el otro lado. Vete a caminar. ¿Me explico? Es que son cosas que todos pasamos, ¿eh? Y bueno, ella también lo hace conmigo. Porque la ira es parte que tenemos donde creemos que yo soy primero y yo tengo la razón, pero es una naturaleza pecaminosa, de entrar en lucha, en conflicto, el dañar. Me hiciste un daño, cuando no es, resiste, no es por ahí, no es por ahí. No logro controlarlo, hazle como José, pélate, vete. Cuando lo logres controlar, te regresas. Sucede para tomarte un refresco, sucede para decir una mala palabra. Sucede para andar con un novio que no te conviene. No tengo muchos jóvenes hoy, entonces es un tema que les interesa. O que te inviten a lugares que no te benefician. Tú sabes que amas a Dios y dices, yo puedo ir, al cabo no me contamino. Pues sí, pero también te puedes ir para otro lado. Evita la tentación, resiste, piensa, ejecuta el dominio propio. Por eso decía en 1 Pedro 5:8, decía, practiquen el dominio propio. O sea, no decía, guíense por el dominio propio, o sea, con que ya está, y no, es, tú practícalo, tú acostúmbrate, tú hazlo fuerte. ¿Sí? ¿Por qué es poderoso? Porque dice que nuestro espíritu, el que nos dio nuestro Padre, no es de timidez. Es decir, si tú haces lo que tu Padre dice, tienes suficiente. Y lo vamos a ver todavía en el siguiente pasaje. Los invito a que me sigan en Tito, es un libro muy pequeño.
Ahí está adelantito de Timoteo, ¿verdad? Está adelante. Tito, capítulo 2, y vamos a leer los versos del 11 al 13. Tito 2. Tito 2, versos del 11 al 13. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Nos enseña. Así, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad, dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí ya no te está hablando de algo que puede ser. Aquí te está diciendo que estamos en la real posibilidad, o sea, como puede ser de que a lo mejor, si no. Aquí te está diciendo, si tú rechazas la impiedad y las pasiones mundanas, podemos vivir, es decir, esta sociedad hoy por hoy puede vivir con justicia, piedad y dominio propio. La sociedad perfecta sí existe. El mundo perfecto sí existe. ¿Cómo sería el mundo perfecto? Pues que todos los que se dejan vencer por sus bajas pasiones, del sentido que ustedes le pongan, dejaran de ser. Oye, ¿cómo Dios permite que haya tantos asesinos en el mundo? Dios no lo permitió. Dios le dijo a todos lo mismo. Aquí estoy, aquí está mi palabra, síganla. Ellos decidieron no hacerle caso a la palabra. Si todos esos asesinos, vendedores de droga, malos amigos, como usted le quiera llamar, esas malas influencias, esos que tienen dañada la sociedad, si cada uno de ellos viniera a la iglesia y practicara el dominio propio, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿Me siguen? Entonces no fue Dios el que permitió eso. ¿Sí? Fue cada una de las personas que no pusieron oye, aquí me dicen que el dominio propio yo lo tengo, es mi chamba. Sí, es que yo soy así, es que yo soy así. Bueno, pues practícalo, mejora. Acércate a lo que Dios te pide. Conviértete en el hijo perfecto y maduro, en el varón perfecto, mejor dicho, dice la Biblia. En el varón perfecto se refiere a una madurez espiritual. ¿Cómo trabaja? Tú lleva el dominio propio. Cada vez que se te antoje algo que sabes que está mal, recházalo tú, o sea, tú sé fuerte. Toma el bastón, toma el madero y decir, no voy, no lo hago. O sea, si lo quiero, me llama. No, salte corriendo. Y entonces se te va a hacer un hábito, Llega un momento en que te vas a acostumbrar a rechazarlo. Y va a dejar de ser parte de tu vida. Va a dejar de ser parte de tu vida. ¿Cómo le enseñamos a los niños? Una vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que llega un momento que ya ni siquiera le dices solito. ¿Cómo nos aprendemos a lavarnos los dientes? Una vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que se vuelve un hábito. Llega un momento que tú ya no piensas, nada más lo haces. Bueno, el rechazar las bajas pasiones, llámense las bajas pasiones, enojarse, lastimar, inmoralidad sexual, todo eso, si empiezas una vez, aunque te cueste, recházalo, hay un momento, ya no va a formar parte de tu vida. Entonces, donde el dominio propio, como les decía, empieza a este tamaño, termina a este tamaño, ¿sí? Adquieres madurez espiritual. Aparte vas a servir de ejemplo a alguien más, y hay que pensar que no solo es tu vida, sino el ejemplo que sirves para más personas. Entonces imagínate, llega el dominio propio, si todos alcanzamos esa madurez, va a ser una sociedad, como lo menciona aquí en el número 12, dice, así podremos vivir en este mundo, y conste que dice, en este mundo. O sea, Pablo está hablando de este mundo, con toda la perversidad que existe, con todo el desorden, está diciendo, en este mundo se puede vivir en justicia, en piedad y en dominio propio. Sí. Es decir, no está diciendo, trabaja el dominio propio y cuando lleguemos a la vida eterna, no, te está diciendo, aquí se puede. Pero es chamba que todos los que escuchen tomen la decisión. Volvemos a la escalerita. Primero tengo que conocer a Dios. Después tengo que aceptar que necesito a Dios. ¿Sí? Después me tengo que rendir ante Él. Y ya que me rendí, tengo que dejar que Él obre. Cosas que nunca he hecho, yo no sé cómo se hace. Bueno, déjalo. Vas a ver que te va a guiar. Los que podemos decir en un momento dado estamos un poquito maduros, pasamos por ese proceso y casi todos los que pasan por el proceso en un momento tuvimos miedo porque estás acostumbrado a vivir tu vida pues con lo que tu inteligencia te da, o sea, tus habilidades, lo que te enseñaron. Y de repente te dicen todo lo que tú sabes, déjate guiar por Él.
Da miedo, o sea, al principio, si lo piensas como humano, da miedo. Pero cuando lo haces, hazte cuenta que te pasas por un embudo así oscuro y de repente como que le dices así, ¡fum! Y ves un mundo lleno de luz. Y dices, ¿por qué no hice esto antes? A mí me pasó con el pastor Rogelio. Tanto que me dijo, tanto que me dijo, tanto que me dijo. Y yo, sí, pastor, sí, pastor. Sí, ¿cómo no, pastor? Yo me preparo, sí, pastor. Tristemente tuvo que pasar su fallecimiento para que yo dijera, voy a hacer el salto de fe que me dijo el pastor. Y cuando yo dije, ¿por qué no le hice caso años antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me siguen? Entonces yo los invito, a quienes están aquí con nosotros hoy y a los que nos siguen en transmisión digital, a que hagan eso, es, conoce a Dios. Después, entiende y acepta que necesitas de Él. Este segundo paso, los que no aceptan que necesitan de Él son los que crean las religiones. Porque conocen a Dios, pero creen que no lo necesitan. Más bien, ¿sí? O sea, pues yo conozco más de Dios, yo sé mucho de Dios, yo entiendo mucho de Dios. Y les voy a explicar los demás de Dios. Y les saco un beneficio. Así se crean las religiones. En este segundo punto aquí. Los que dicen, es que eso no importa, lo que importa es rendirme ante Él, son los que decimos, esto no es religión, es una relación con Dios. ¿Cómo se llama tu religión? Ponle el nombre que quieras, no importa. O sea, a mí lo que me importa es mi relación con Dios. Llámame cristiano, llámame, como me quieras llamar, es irrelevante. Porque yo no intento convencerte a ti de nada. Yo lo que te estoy invitando a que tú conozcas a Dios, que aceptes que lo necesitas, que te rindas a Él. Y luego en un paso muy personal, ¿sí? Ya cuando te rindes, es dejar que el Espíritu muera en ti. ¿Se fijan? Entonces es una relación personal. El nombre de la religión y eso ya no tiene ningún sentido. No te lleva a nada. Entonces todos los que te hablen de religión e insistan en que la religión, quiere decir que están en el segundo paso. No han llegado al tercero. ¿Te conviene estar con ellos? Yo creo que no. Mejor tú invítalos, tú jálalos ahí, no, mejor ríndete ante Dios. ¿Cuál Dios? Pues el que dice la Biblia, no le des vuelta. Ahí viene, ahí está. Como decía el pastor, no me creas, ahí está el pastor, ahí está la Biblia, tú dale. Hay suficiente información para que tú lo sepas. Y entonces cuando tú lo conoces, necesitas de Él, te rindes ante Él, el siguiente paso es, Dios, tú controlas mi vida, tú dime qué hay que hacer. Y vas a ver cómo tu mundo así se abre y llegan los colores, y llega la luz, y llega la tranquilidad. Oye, no traigo dinero para comer. Y estás bien tranquilo porque no te va a pasar nada. Oye, es que tengo un problema con la casa. Sabes que va a salir. Oye, es que debo lana. Sabes que va a salir. Oye, que me peleé con mi esposa. Sabes que va a salir. Porque Dios controla tu vida, no la controlas tú. La mejor relación entre los matrimonios siempre es cuando es el esposo o la esposa y Dios en medio. Él decide, no ustedes. Los esposos, por eso hay tanto divorcio, porque están peleando a ver quién tiene la razón. El día que los dos dicen, yo no la tengo, ni yo tampoco, la tiene Dios, perfecto. Los matrimonios duran y duran y duran y cada vez se aman más, porque el amor no es solo enamoramiento, es entrega, es responsabilidad, es respeto. Y Dios te da eso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va creciendo. Este es tu camino de salvación, este es el real camino de salvación. Entonces, con esto terminamos, pero quiero destacar y volver a leer lo de Tito. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, a toda la humanidad. Quien te diga que no conoce a Dios es porque no ha querido conocer a Dios. La cual trae salvación. Sí, conocer a Dios es amarlo. Amarlo es rendirte es hacerle caso y dejar que trabaje en ti. Entonces serás salvo. Tú con tus obras no puedes garantizar la salvación. Sin embargo, Él te ha prometido que serás salvo si tú eres obediente y lo amas y te entregas a Él. Por tanto, si haces el proceso de entregarte, pues si Él ya te lo prometió, puedes dar por un hecho. Me explico, no lo garantizo, pero es un hecho que Él lo prometió y lo va a cumplir. Ese es el camino de salvación. Nos enseña a rechazar la impiedad de las pasiones mundanas. Ya nos enseñó cómo a través del dominio propio. Cómo a través de alejarnos, cómo a través de respetarnos. ¿Sí? Entonces podremos tener un mundo en el cual reine la justicia, la piedad y el dominio. ¿Se imaginan qué maravilla? Y eso sería aquí. ¿Cómo no será cuando lleguemos con Él? Nuestro camino, nuestra lucha, nuestro trayecto es ese. Yo trabajo para mí,
acepto a mi Dios, me rindo ante Él, dejo que el Espíritu vive en mí. Entonces mi dominio propio, practicado y trabajado, crecerá espiritualmente. Somos maduros, crecemos, ¿sí? Es la mejor forma de luchar contra lo que el mundo nos da. ¿Podemos ganar esa guerra? Sí. ¿Dónde empieza? En mí. Para los chicos pequeños, ok, los papás. Por eso no hay nada más triste que ver un niño que sus papás no le hacen caso. No hay nada más triste porque el niño tiene la culpa que no le han enseñado. ¿Y cómo puede saber? Va a llegar a un mundo bien difícil de adulto y a lo mejor un día conoce a Dios, no digo que no, pero va a ser bien difícil. En cambio, cuando los papás le dicen, mira, acércate, lee la Biblia, hijo, toma unas. Al menos el niño, ya sabe, nos ha tocado aquí en esta comunidad muchos niños a los cuales atendió el pastor, la hermana Yamilet, mi esposa, la hermana Leti, que también trabajó un tiempo con la hermana Fe, que trabajaron con niños, que les enseñaron cosas, les hablaron de la Biblia, les enseñaron algunos valores que tienen que respetar. Después ya no vinieron con nosotros, ya no vinieron a la congregación. Pasaron 3, 4, 5, 6 años, ya son adolescentes. Tristemente ves que en su casa no los hicieron caso, no los pelaron. Pobres muchachos andan en muy malos pasos, algunos ya están embarazados, algunos ya están con embarazos no realizados, o sea, ya metidos en droga. Y de repente te ven a ti, y te dan una sonrisa y todas se juntan. Y te hablan con respeto. ¿Qué obtuvieron de ti? Me refiero a Congregación Modim. Sabían que había una buena persona ahí, alguien que en algún momento les quiso enseñar algo bueno. Entonces, se alejaron y perdieron mucho. ¡Qué triste! O sea, no es porque estén aquí en la religión, sino qué triste que van a batallar más para tomar otra vez eso. ¿Me siguen? Por eso es tan importante que los adultos tomemos responsabilidad, tomemos ese madero, ese bastón, digamos, responsabilidad en mi vida. ¿Tengo hijos? Tengo esa responsabilidad. Cuando sean maduros, tengo que dejarlos caminar, tengo que dejarlos que caminen. Que se tropiecen, obviamente. Siempre seré su papá, siempre seré su mamá. Pero espiritualmente es todavía más importante que en el plano físico. Un hijo llevado a crecimiento en el plano espiritual, seguramente, muy seguramente, crecerá también en el aspecto del mundo, porque tendrá buenos valores, se juntará con buenas personas, por tanto le va a ir bien. ¿Me siguen? Así de importante es esto del dominio propio. Con eso terminamos. Sí, lean esos 3 versos, Lucas 9:23, 2 de Timoteo 1:7 y Tito 2 del 11 al 13 son versos esenciales en nuestra vida, que nos llevan a la responsabilidad, nos llevan al hacer, nos llevan al acercarnos realmente a la voluntad, más bien al deseo de nuestro Padre para con nosotros. Hacemos lo que nos toca. Entonces seguimos aquí en la congregación. Para quienes estamos en transmisión digital, aquí se corta la transmisión, deseando que nuestro Padre los abrace, o como dice mi amigo Javier Rosario, que Dios los tenga en la palma de su mano, realmente que su gracia se acerque a su casa y les ayude a tomar las mejores decisiones. Nos vemos la próxima semana.